Bueno, esto fue una pausa. A lo mejor ustedes no la sintieron, pero yo sí, ya me fui a tomar mi café. Ahora sí que fue el primer coffee break. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un repaso. Es conveniente, aunque esté repita y repita lo mismo, pero para que se les quede bien grabado. Entonces ya sabemos que necesito juntar mi mineral, que puede ser limonita, hematita, siderita, magnetita, pirita. Y lo voy a colocar en un alto horno. Adicionalmente a eso necesito colocar coque, que es mineral de carbón, y piedra caliza, que no es otra cosa que carbonato de calcio, los cuales van a ser algunos elementos que me van a servir para poder reducir el hierro, ¿ok? Y una vez que se reduzca, se lleve a altas temperaturas, pues entonces, ¿qué voy a obtener del alto horno? Recordamos que hay dos piqueras, una para la escoria y otra para la obtención de la rabia. Entonces, del alto horno, el producto que voy a obtener es el arrabio, o si alguna vez escuchan este término de pig iron, pues es a lo que están refiriendo, que es el arrabio, que como lo dice la diapositiva es el, ¿cómo se llama? El mineral, perdón, el material de primera fusión que se va a obtener entonces de un alto horno. Pero nuestro objetivo no es obtener arrabio, nuestro objetivo es obtener acero. Entonces ahora mi materia prima para la obtención del acero se transforma en arrabio. Y este arrabio ya está más purificado que los minerales, pero todavía necesita pasar por otro proceso que, como les dije, se va a llamar afino, y se le llama el afino del acero. ¿Por qué? En esta hoja nosotros podemos ver que en el arrabio tenemos 93.7% de hierro. Ya tenemos un hierro mucho más puro, pero también tenemos una alta cantidad de carbono, todavía 4.5%, y otros componentes como lo son manganeso, silicio, fósforo, azufre, y etcétera. Y entonces necesitamos todavía seguir purificando el arrabio hasta conseguir el acero. ¿Dónde se va a hacer la purificación? La purificación se hace en otros hornos, ya no se hace en el alto horno, y uno de ellos, o el más importante, es el horno Bessemer. El horno Bessemer lo que va a hacer es recibir ese arrabio, también elevarlo a una temperatura adecuada, y lo que se le va a hacer, o la característica que tiene, es que se le va a inyectar oxígeno. Entonces ahora el elemento reductor va a ser el oxígeno. El oxígeno nos va a ayudar a que todos los demás elementos se vayan calcinando, también se vayan quemando por las altas temperaturas o se vayan reduciendo. Este es el proceso de afino utilizando un horno Bessemer, o también se le llama convertidor al oxígeno, porque como les digo, se le inyecta oxígeno. Y adicionalmente, como lo que nosotros queremos es oxígeno en el proceso, pues entonces a partir de aquí ya se puede añadir chatarra. Entonces, si han escuchado ahí la camioneta que anda diciendo que compran refrigeradores, estufas o fierro viejo que vendan, pues aquí es donde va a ir a parar ese fierro viejo, también una vez que ya le hayan hecho el proceso. En este proceso del afino, entonces sí ya se puede incorporar una cierta cantidad de chatarra, debido a que tiene óxido también, óxido de hierro, y entonces junto con el oxígeno puro que se va a inyectar en el convertidor, pues vamos a obtener ya como tal el acero. Hay dos formas de que llegue el arrabio a este convertidor. Una es que si el alto horno está en una locación diferente, en otro sitio, pues entonces a partir del alto horno, como dicen, va a haber una colada, entonces van a hacer pellets o lingotes y ya se van a transportar en estado sólido hasta donde esté la planta que hace el afino del acero. De otro caso, si está el alto horno y adicionalmente ahí mismo tienen el horno Bessemer o los convertidores o algún otro tipo de horno que ahorita vamos a ver, pues entonces
ese material se puede transportar así como está, fundido, no necesitan solidificarlo, y también llevarlo al convertidor. Y entonces, igual que en el alto horno, se necesitan componentes, y el componente entonces para el afino del acero ahora es el arrabio, la chatarra, el oxígeno, y vamos a seguir añadiendo caliza. Entonces recuerden que la caliza no es otra cosa más que el caco, carbonato de calcio, y otra vez todo se mete en el horno Bessemer. Una vez que pasa el tiempo que indiquen los diagramas, también los vamos a ver, pues entonces ahora sí ese acero, ahora sí ya se puede llamar acero, ya no será más ¿cómo se llama? Arrabio, pues se va a colocar también en depósitos especiales, ya sea para que, si solamente queremos un acero al carbono, no se le ha añadido nada, lo único que estamos haciendo es quitarle todos los componentes, esos excesos, y solamente estamos dejando hierro y carbono, entonces se le va a denominar acero al carbono, que sería esta flecha que nos dice a colada continua. Entonces obtendríamos acero al carbono. Pero si adicionalmente, una vez que ya está así, se le agregan otros elementos como manganeso, vanadio, cromo, pues vamos a obtener otro tipo de aceros. Entonces ya obtendrán aceros inoxidables, aceros especiales, dependiendo de lo que quieran ocupar. Entonces también vamos a ver que esos elementos aleantes van a modificar las propiedades. Pero ahorita de inicio pues nos vamos a concentrar en el más simple, que es el acero al carbono. Y entonces es el que seguiría a través de esta flecha, donde dice la colada continua, no le hemos agregado nada, solamente se ha ido purificando. No solamente se puede hacer esa purificación o ese afino para obtener el acero a través del horno Bessemer, también hay otro tipo de hornos, uno de ellos es el horno Martin Siemens, y la característica que tiene este horno, a diferencia del Bessemer que utiliza, se le dice el insuflado de oxígeno, porque se le está siempre ahí adicionando oxígeno, pues es que este se basa más en la adición de chatarra. Entonces aquí igual pueden ver, es toda una bóveda. Esta bóveda está hecha de ladrillo refractario, entonces si alguna vez han visto un horno de pan hecho de ladrillos, más o menos así es este tipo de horno Martin Siemens, pero es muy grande, no crean que es del tamaño de un horno de pan, son hornos enormes de producción industrial. Y igual, pues entonces lo que se hace es empezar a fundir el arrabio, como les digo, y si no, pues ya lo van a traer fundido también, y añadir chatarra. ¿Okay? Entonces aquí no se emplea tanto el oxígeno, sino más bien la chatarra, que va a ser como el elemento que va a ayudar a la reducción. Claro que también hasta una cierta proporción de chatarra, porque si no, se empieza también, en lugar de purificar el, ¿cómo se llama? El arrabio que se trajo desde inicio, pues entonces se empieza a contaminar. Entonces tiene que hacer una limpieza de la chatarra que se está adicionando. Otro tipo de hornos pues son los de arco eléctrico. ¿Okay? Entonces igual, aquí la diferencia es el mismo principio, se va a hacer una oxidación, pero el calor va a venir o va a provenir a través de un arco eléctrico. Este tipo de hornos están aquí en Chostla, ellos utilizan horno eléctrico en la empresa que antes se llamaba ILSA, ahora no sé cómo se llama porque ya la compraron, pero ahí utilizan hornos eléctricos. Es un esquema simple, entonces igual aquí donde estoy señalando es donde está el contenido, vamos a decir, del arrabio y la chatarra. Una vez que se bajan los electrodos y empiezan a calentar, pues entonces se vuelve líquido, y otra vez aquí nos muestra que la escoria o todos los elementos que están eliminando pues van a flotar debido a la menor densidad, ya que se calcinan todos esos elementos. En esta tabla entonces podemos ver un resumen de lo que es el afino y lo que estamos acá. Entonces podemos ocupar estos convertidores, el Bessemer y el Thomas,
Eso nada más cambia la definición por quién inventó el horno. Otros que inyectan oxígeno puro y los de chatarra. Entonces aquí me es importante que al menos para conocimiento general sepan que el afino de acero se hace ya sea en hornos de oxígeno o en hornos de chatarra. Y el más representativo de los hornos de oxígeno es el horno Bessemer, y de los de chatarra pues el Martin Siemens y los hornos eléctricos. Entonces en esta fase, como lo dice acá el diagrama, hay que eliminar el exceso de carbono, las impurezas de silicio, de manganeso y plomo. ¿Para qué? Para obtener una buena proporción o la cantidad deseada de hierro con carbono. Y eso es lo que nos vamos a concentrar. Entonces, esto sí no puede ser solamente explicado, así que vamos a dar un buen repaso, porque de aquí es donde voy a hacer algunas preguntas, y las preguntas no son otra cosa más que ejercicios. Entonces hasta aquí todo lo platicado. Bueno, no, todavía vamos a seguir platicando de este diagrama. Recordemos entonces que traje a Arrabio, hasta esta etapa yo traje a Arrabio, y el Arrabio tiene hierro y carbono, pero carbono en una muy alta concentración, y aparte otros elementos que quiero eliminar. ¿Cómo quiero obtener acero? Es lo importante en este diagrama. Entonces quiero que se den cuenta aquí qué es lo que dice el diagrama. Y no tiene sentido hablar más, pero más allá del porcentaje que trae. Son muy chiquitas las letras. No se ven. Ahorita vamos a ver en uno que está más adelante. Pero, como pueden ver, a lo mejor algunos lo notan complicado. Vamos a ir analizando las fases que tiene. Entonces ahorita también estoy hablando de fases. Hay que ver qué es una fase. Aquí están viendo también estructuras cristalinas. Vamos a tener que recordar algunas estructuras cristalinas. Y como tal, entonces el diagrama se llama diagrama ferro-carbono. Aquí le pusieron, algunos lo llamamos hierro-carbono. ¿Okay? Y para eso, pues entonces, pues antes que se me olvide lo que les quería decir, no tiene caso hablar más allá de un contenido de más del 2% de carbono en esta aleación hierro-carbono si quiero hablar de acero, porque si excedo el 2% de carbono en mi aleación, pues entonces ya no se considera un acero, ya se considera una fundición. Si ustedes ya leyeron los documentos que les envié, pues entonces ya habrán visto la clasificación. Y entonces, para considerar que estoy tratando con un acero, pues entonces el contenido de carbono tiene que ir desde el 0.008% hasta el 2%. Si yo tengo más contenido de carbono, entonces ya no le puedo llamar que es una aleación. Ya voy a decir que eso es una fundición. De repente se me olvida el nombre. Ok. Y entonces ahora sí nos vamos a concentrar en el diagrama hierro-carbono, porque es muy importante que aprendan ustedes a interpretarlo. Y eso lo vamos a ver después de esta otra pausa, que a lo mejor para ustedes no son pausas porque lo están viendo todo corrido, pero para mí sí. Así que si tienen que hacer, vayan al baño, vayan a correr al cerro, o váyanse a tomar un café. Y ahorita seguimos.